Hello, hello. Ok, aquí estamos de nuevo, aquí vamos. Vamos a hacer una oración brevemente para que no sea la vanagloria que todos tenemos, que todos traemos, y para que no sea esa vanagloria la que el ser humano busca hoy en día. Y como no soy más que ninguno, como todos somos iguales de corruptibles y sensibles a la vanagloria, al querer buscar algo que no nos pertenece, porque la gloria toda tiene que ser para Dios. Vamos a hacer una oración breve. Señor Jesucristo, en este momento te pedimos, Señor, que seas tú, poderoso Jesús, que seas tú, Señor, y que sea tu presencia, que seas tú, Espíritu Santo, el que se manifieste en este momento y que nos bendiga con este mensaje, con esta palabra. Que esta palabra, Señor, toque corazones, que ilumine y que nos lleve, Señor, que nos acerque más a tu presencia. A esos hermanos que andan perdidos, Señor, que no han tenido aún un contacto real y digno contigo, Señor Jesucristo. Lo invitamos hoy a que reciba, a que abra su corazón y que seas tú, Señor, el que esté aquí para guiarnos, para alimentarnos y para restaurarnos mediante tu palabra, Señor Jesucristo, en tu nombre. Bueno, señores, vamos a hablar sobre todo o nada, porque realmente así de eso se trata. Nos vamos a me pongo a ver, yo como les he comentado ya, ok, déjame ver una cosa. Ok, como les he comentado ya a lo largo de los videos. Saludos, no sé quién se está comentando. Confirmen por favor si se escucha. Es como un rompecabezas, señores. Así lo veo yo personalmente. Mientras más piezas vamos armando, mientras más piezas vamos poniendo, en este caso mientras más vamos leyendo, más piezas podemos colocar, y así la figura se va mostrando con más claridad. Entonces, en un sistema, ¿verdad?, donde nos encontramos nosotros, que está tan corrompido, en un sistema, en un lugar donde ya lo bueno, lo malo pasa por bueno, donde ya la prostitución no es prostitución, sino se le llama damas de compañía, donde los ladrones no son ladrones, sino que quitan prestados sin pedir permiso, y donde al robo se le llama expropiación, donde a las abominaciones, donde a la fornicación, donde al adulterio, donde a todas las cosas que el Señor reprende en la palabra de Dios, tu Dios y mi Dios, las abominaciones sexuales, todo esto que venimos comentando se le llama libre albedrío o simplemente igualdad de género. Se confunden, donde en este sistema tan distorsionado en el que nosotros nos encontramos es necesario que comencemos. Así lo veo yo personalmente, así nos invita la palabra, y así es el llamado. Ese es el llamado que la Biblia nos hace a nosotros como creyentes, a darlo todo o simplemente nada, porque la palabra claramente nos dice: los que son santos, los que quieren santificarse, que caminen. ¿Por qué? Porque solo los que perseveran hasta el final, esos serán salvos. Y los que se entregan a perdición, que se entreguen a perdición. Lo puedes encontrar en el libro de Hebreos, de Marcos, claramente. Entonces, de eso vamos a estar comentando a lo largo del video, ¿verdad? En el sistema donde nos encontramos, que ya lo bueno pasa por malo y lo malo pasa por bueno, es necesario eso. Que establezcamos una base, que realmente nos fundamentemos nosotros como seres humanos, como creyentes, pero no en lo que yo te estoy diciendo, no en lo que dice tu pastor, no en lo que dice el vecino, no en lo que dice el mundo, sino en lo que dice la palabra de Dios, tu Dios y mi Dios. Es tan fácil como eso. Simplemente nosotros somos mediadores, somos pacificadores, los que entregamos nuestra vida, los que hacemos lo posible para mostrarle al mundo, a los hermanos en la fe, la otra cara de la moneda, la otra vida diferente que sí existe, aparte de la que el sistema, como el libro de 2 de Corintios 4:4 nos dice claramente, o el primero de Juan, capítulo 5, 19 o 18,
Segunda de Juan capítulo 5 verso 19 y segunda de Corintios 4:4 y Apocalipsis y el libro de Lucas y el libro de Juan, el libro de Job. En conclusión, la Biblia como tal nos indica que ahorita el mundo, el sistema, la generación de la iglesia de 2000 años en que nos encontramos se encuentra bajo el dominio de Satanás. De allí que bueno, ya sabemos en la próxima tercera guerra mundial, anunciada claramente por la Biblia. Así que ya en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, muchos llegarán, hombre con hombre, mujer con mujer. El amor de muchos se enfriará. Eso es muy importante que lo tengas en mente. Te invito a que busques estos versículos de lo que vamos a estar hablando para que lo confirmes, ¿me entiendes? Y para que seas tú el autor realmente de eso que es necesario plasmar en nuestra vida. Porque el sistema nos ha engañado, señores. El sistema y el enemigo, Satanás, viene engañando. Recuerden que Satanás vino como león, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él anda engañando, mintiendo y poniendo a la gente por el suelo, atacándonos a nuestra mente. Esa es el plato favorito de Satanás, nuestra mente, porque allí una mente, un pensamiento, una acción y una destrucción, ¿me entiendes? Entonces, en un sistema tan congestionado y tan perdido, porque sinceramente está perdido el sistema, no nos podemos caer a mentiras y no podemos seguir llamando a lo malo bueno. Tenemos que hacer eso. Es mi llamado, a darlo todo o simplemente nada. Pero no se puede seguir jugando con Dios. No podemos seguir simplemente aparentando ser creyentes. No, debemos darlo todo o nada. De ahí el llamado, todo o nada. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara, señores. Mateo 25:41. Te invito a que veas ese versículo. Mateo 25:41. Libro de Apocalipsis, verso 16, verso 11 en adelante. Son mensajes en específico que nos hablan de que Dios no es solamente un Dios de amor y de mariposa y de corazones, sino que es un Dios de justicia primeramente, y ha de pagar a los buenos y a los malos y a los que actuaron mediante la fe y mediante obras materiales, que es muy distinto, porque por fe fuimos salvos, por gracia, no por las obras. Entonces, señores, vamos a introducirnos directo al tema, todo o nada. Y sabiendo ya que estamos en un sistema donde la mamá está con los hijos, donde las violaciones abordan, donde las naciones una contra la otra, donde simplemente, señores, se aplica todo menos lo que está en la Biblia. Porque si se aplicara un solo de los mandamientos, uno solo de los 10, este sistema fuera otro y yo ni siquiera estuviera aquí hablándoles, yo ni siquiera estuviera aquí diciéndoles, hermanos en la fe, hay una vida distinta. Pero ni siquiera el primer fundamento se aplica, que es el amor. Porque el amor todo lo puede, todo lo sabe, el amor todo lo aguanta, todo lo soporta. Entonces es importante que en un sistema, en este entorno, en esta generación que cada vez va de mal en peor, mantengamos nuestra base, pero no según lo que yo te digo hoy, según lo que dice la Biblia. Y que muchas veces por estar viendo una novela, una película, por estar perdiendo el tiempo en cosas que realmente no debemos, porque nacimos y vinimos y fuimos creados para alabar al Señor, para engrandecerlo, para decirle gracias a diario, para decirle, Señor, quiero más de ti, te necesito, lléname de ti, de tu presencia. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y porque si hay algo que yo he aprendido personalmente, es que muchas veces yo queriendo hacer algo, unos planes a mi manera, lo que hacía era que entorpecía yo los planes del Señor. Cosa que poco a poco me fui dando cuenta y dije, empecé a comprender mucho, uno comienza a comprender y Dios lo comienza a iluminar a uno. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mi tiempo no es tu tiempo, mis formas de darte tus bendiciones no son las formas que tú tienes. Porque si nosotros lo supiéramos todo, fuéramos dioses y no necesitáramos un Dios omnipotente. Por eso es que necesitamos alimentarnos a diario. Por eso es que necesitamos buscar a Dios a diario, no solamente en las malas momentos, en las turbulencias, no.
Entonces, en este sistema donde ya lo malo pasa por bueno, es necesario mantener en la mente presente, ¿verdad? Como nos lo dice el profeta Pablo en el libro de Mateo capítulo 10, verso 16. Es muy necesario tener en cuenta que, bueno, señores, que la palabra claramente nos lo dice. Porque yo os envío, Mateo 10, 16, porque yo os envío como ovejas entre medio de lobos. Sé pues astuto como serpiente y manso como paloma. Sé pues astuto como serpiente y manso como paloma. Estos mensajes son cortos, pero son mensajes que tienen poder. Y si tú lo analizas, si ves el trasfondo que tiene la Biblia, la palabra de Dios, te das de cuenta que claramente el Señor nos habla, nos indica, nos agarra de la mano, nos dice: venga, hijo mío, tome la comidita en la boca, aliméntese de la palabra, ore, pídame, búsqueme. Mateo 7:7, háblame y yo te buscaré, tócame y yo te abriré, pídeme y yo te entregaré, te mostraré cosas que tú ni siquiera sabes que existen. Eso lo dice la palabra, Jeremías 33:3. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que la misma palabra nos dice: muchos podrán no ser salvos a causa de no tener conocimiento de la palabra. Entonces es necesario que mantengamos esto en mente. Mateo 10, capítulo 10, verso 16, porque fuimos enviados como ovejas entre medio de lobos. Por eso debemos de ser astutos como serpientes y mansos como palomas, para decirle no a lo que debemos decirle no, y sí a lo que nos conviene para con nuestro Dios, porque todo nos es permitido, mas no todo nos conviene, porque es fácil decirle sí a lo que el resto del mundo le dice sí, pero no es fácil decirle sí a lo que toda una generación y humanidad le dice no. Y pienso personalmente que eso es lo que va a hacer la diferencia el día de mañana, el día del juicio, el día que Apocalipsis capítulo 20 versos 4 se ponga en marcha y diga: vi tierra nueva, tronos nuevos, y vi casa, o sea, vi una generación nueva completamente, que es prácticamente nuestra promesa, lo que nosotros como creyentes, lo que nosotros como cristianos queremos, creemos, esperamos y estamos trabajando para eso. Entonces, ya que sabemos que fuimos enviados como ovejas entre medios de lobos, tenemos que saber que se nos van a presentar cosas como las que se nos presentan. Y es donde debemos de ser astutos y decirle no. ¿Por qué? Porque creo en un Dios omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve y que está en todos los lugares. Y que así como yo vengo aprendiendo mi lección personalmente, que sí se puede regenerarse, ser mejor persona, dejar esos malos sentimientos, dejar esas malas cosas que de por naturaleza traemos. Es necesario, señores, es necesario. No sé cómo reflejar este mensaje, pero Mateo 10:16, me gustaría como graficarlo realmente, graficarlo de manera que, pero es que está claro, ¿me entiendes? Lo que pasa es que es donde actúa y es donde entra en circulación Segunda de Corintios, número 2 Corintios, capítulo 4, versos 4. Es lo que la palabra misma nos dice, quién es el que está al control del sistema ahorita, del mundo, de la generación, de los gobernantes, de los elementos que componen la humanidad, y qué es lo que pasa realmente detrás de cada presencia humana, detrás de cada presencia angelical que tenemos, quién es el que está y por qué tanta influencia maligna. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 4. Entonces allí es donde tenemos que darlo todo, creerlo todo de la palabra. No solamente los mensajes bonitos para el día y ya. No solamente arrodillarse cuando Dios le pone una prueba para un trabajo, una prueba, un examen, una enfermedad, una necesidad. No, es todo o nada, todo o nada.
Esa es mi inquietud y mi necesidad de decirte. Somos llamados a ser santos. Y recuerda, lo santo no es ser tonto. Santo es decirle no a lo que el resto del mundo le dice sí. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios omnipotente y poderoso que todo lo ve, que todo lo puede y que está en todos los lugares. Y que nos está diciendo, hey, te estoy viendo, tú ya pasaste por eso. Tú ya sabes que hay dos tipos de errores en la vida. Los que se cometen sin tener conocimiento de que son errores, esos son errores. Pero los errores que cometemos aún sabiendo que son errores, eso ya es otra cosa. Y a eso me refiero cuando digo todo o nada. Simplemente ya sabemos que de lo mal, nada bueno vamos a conseguir. Entonces, teniendo en mente que fuimos enviados como ovejas, lo repito nuevamente porque hay gente que se va conectando, hay gente que va llegando, y simplemente porque es necesario saber que no es que es un Dios psicópata, como me encuentro ateos, como me encuentro musulmanes, los mismos americanos me dicen, no, pero que Dios que exterminó gente, que Sodoma y Gomorra, que los musuitas, que pasó con Noé, que el arca, que Moisés, que las plagas, que no. Es que simplemente nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y teniendo claro nuevamente que fuimos enviados como ovejas entre medio de lobos y que debemos de seguir, mantenernos en la lucha, en la guerra espiritual en que nos encontramos, tenemos que tener en mente también que hay cosas claramente que, así como hay unas que tenemos que plasmar en nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón, hay unas que debemos de tener allí para evitarlas, como nos lo dice Isaías capítulo 5 verso 20. Isaías capítulo 5 verso 20. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno, que a lo bueno llaman malo, que lo dulce llaman amargo y que lo amargo llaman dulce. Es lo que hoy pasa, sinceramente. ¿Me entiendes? Que el amor todo lo puede, se olvidan de las abominaciones, de lo que dice la palabra de hombre con hombre, mujer con mujer. Señores, y tengo testamento, tengo base para decir, y la ciencia realmente también lo confirma, porque recordemos que todo esto de la homosexualidad, el hombre con hombre, la viña, la perversión y todas estas cosas vienen de los años 60, cuando los Beatles, cuando la revolución de la marihuana, del cannabis, del LSD, de todas estas cosas que comenzaron a influir en la generación en que nos encontramos por un grupo que introdujo eso aquí. Bueno, aquí no, viene de California, de California y de los lados del norte de Estados Unidos, por un grupo que se llamó los Hitlers, que claramente se rebeló y dijo que tenían contacto con el enemigo, todo lo demás. Y es en ese momento, en los años 60, cuando se comienza esta revolución del homosexualismo, de que la vida, las dimensiones, que el viajar en el tiempo, que las tradiciones que ellos tenían algo que no supieron realmente, no sé, me atrevo a dar el beneficio de la duda y no supieron manejar eso, porque claramente yo personalmente puedo decir que la vida da tiempo para todo. La vida da tiempo para cometer errores, para aprender de ellos y para dejarlos atrás. Así de fácil, porque aquí, como lo dice un pastor que me gusta lo que dice, muchos de los creyentes cristianos que entregamos nuestra vida a Dios somos ex borrachos, las personas que tomaron, ex mujeriegos, ex personas que usaron drogas, ex personas que adulteraron, que fornicaron, ex personas que no eran agradables para Dios, pero para eso vino Él a pagar por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para llamarnos al arrepentimiento, a la cruz, al reconcilio, al llamado de ser nuevas criaturas. Entonces es ese el mensaje. ¿Me entiendes? Que nosotros debemos estampar en nuestro corazón y rechazar cualquier oferta del enemigo que te haga sentir cómodo, de que no, yo estoy bien, me doy por el pecho los domingos y ya. No, porque recordemos algo, señores,
Si nosotros como seres humanos no nos amoldamos a la palabra de Dios, a la Biblia, quiere decir el día que pasemos a la otra vida, al día del juicio, y querramos, que quiera una persona estar en el cielo con las personas de Dios, con los hijos de Dios, no va a poder estarlo, porque es como poner a un ladrón en una junta de directivos, abogados, ingenieros, presidente y lo que quieras llamar. Simplemente no va a caber allí, ¿me entiendes? Porque no está en la misma onda, no está en la misma secuencia, y por lo tanto su onda no va a estar allí, ¿me entiendes? Es tan sencillo como eso. Entonces, por eso somos llamados a caminar en santidad, a comenzar desde el momento que Dios nos toca y nos llama a decirle no a lo que todos le dicen sí, no a lo que todos le dicen sí, porque es fácil decirle sí a lo que muchos le dicen sí, pero es donde está el secreto, no, es donde está el poder del Espíritu que nos da Dios, espíritu de poder, de amor y de dominio propio en el libro de Corintios, para decirle no a esas cosas que le dijimos sí muchas veces, pero que nos dimos de cuenta que la paga del pecado es la muerte, y que de una u otra forma todo el pecado y todas esas cosas nos afectan espiritual, física y mentalmente. ¿Ves? Entonces Isaías 5:20, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Cuidado con lo que estás llamando malo y bueno, no según yo, no según tú y no según nuestras mentes, según lo que dice la palabra y el Dios en que tú y yo creemos. Es tan sencillo como eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos encontramos en el libro de Romanos capítulo 10, versos 13. Claramente, es que la palabra todo nos lo dice. Lo que pasa es que la palabra misma lo dice. Muchos podrán no ser salvos a causa de no tener conocimiento. Pero te lo repito, la Biblia es como un rompecabezas, así lo veo yo. Mientras más leemos, es como que más piezas vamos agarrando y vamos poniendo, vamos juntando, y se va armando esa cara. Se va armando ese rostro que es la cara de Dios, que es su boca, es su palabra, es su lengua, son sus pensamientos, su manera de guiarnos, de pensar, su manera de decirnos, hijos míos, aquí estoy, yo sí existo, yo sí estoy presente, yo sí quiero lo mejor para ti, pero por tú andar en el pecado, por tú andar en las abominaciones, por tú andar llamando a lo malo bueno, no puedo bendecirte. Es así como nosotros vamos descifrando los pensamientos de Dios, es así como vamos de una u otra manera estableciendo esa relación. Ya lo hemos comentado, Dios y la cristiandad no es una religión más como el budismo, el catolicismo, Testigos de Jehová, porque cada una de estas sectas e institutos, vale la pena recalcar esto, tiene una base que es en esta generación. Al cambio, Dios es el antes y el después, es el verbo, es el alfa y el omega, ¿me entiendes? Esta Biblia fue dejada hace más de 2000 años. Entonces hacemos un breve repaso y nos damos de cuenta que los Testigos de Jehová fue fundada por Charles Russell a finales de los años 1800, de esta generación, hace poco, hace 200 años. Predijeron el mundo 1915, 1925, quedaron como mentirosos y ahí siguen arrastrando su mentira con un poco de mensajes que no tienen mucho que ver con la Biblia, para nada, porque esa religión permite que un familiar se muera porque no pueden transferirse sangre entre ellos mismos, lo cual contradice totalmente el mensaje primordial de la Biblia. Ama a Dios, ama a tu Dios por encima de todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Catolicismo, brevemente, viene de los años 325, 350, 375 de los romanos, de los faraones, los romanos, la historia románica, luego los egipcios, luego el catolicismo, luego el papado, y bueno, allá estamos ahorita en Roma con la mentira más grande de toda la humanidad, que hasta hoy muchos siguen sin querer creer o sin entender, que la palabra nos habla claramente como lo que pasó el día que el que se hace llamar papa ahorita,
Él dice, ese día cayó un rayo en la torre de San Pedro. Te invito a que lo busques. ¿Qué pasó el día que esa persona que está ahorita ya en Roma, que se hace llamar padre, tomó el papado, tomó el control? Un rayo cayó del cielo en la torre de San Pedro, cual la Biblia, te invito a que lo busques, lo dice claramente. Y vi a Satanás que descendía desde el cielo como en forma de rayo. Te invito a que lo busques y lo confirmes por ti mismo y comiences a armar tu rompecabezas. Y vi a Satanás que descendió desde los cielos como un rayo. Búscalo así mismo en Google y comienza a armar tu rompecabezas. Comienza a sumergirte en esta dimensión espiritual. Recuerda que somos espíritu, el espíritu que se conecta con Dios, el que nos da la capacidad de ser llamados agentes morales, ¿verdad? Tenemos el alma, que es la conciencia de los sentimientos, lo que nos define como seres expresivos como tal, ¿verdad? Y tenemos el cuerpo físico donde nos encontramos. Entonces, es importante recalcar estas cosas. Yo sé que de pronto me salgo de un poco de lo que es el mensaje todo o nada, pero es importante porque todo está de una u otra manera conectado. Pam, 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 pam. ¿Por qué? Porque todo es creer todo. Lo que dice la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, del número 1 al número 66, que son los libros que componen la Biblia. Entonces, es todo o nada. Y todo significa lo que dice el profeta Pablo: aprender a vivir en escasez y en abundancia, morir como murieron muchos de los cristianos en el siglo VII aproximadamente en el Coliseo, devorados por leones. ¿Me entiendes? Dar la vida, cantar en una prisión como lo hizo el profeta Pablo, preso en prisión, cantándole y alabándole a Dios. ¿Por qué? Porque la historia de Job nos lo dice claramente: creer en Dios por encima de todas las cosas. Ahí está el poder, señores. Es el poder de la palabra, ¿me entiende? Es lo que me permite a mí hoy hablarles de la forma en que lo hablo con ustedes. ¿Por qué? Porque yo vengo del mundo, recuérdenlo. Yo crecí en una religión católica, ¿verdad?, donde me bautizaron sin pedirme permiso, sin preguntarme si yo estaba de acuerdo o no, cosa que está en contra de la Biblia, donde yo venía diciéndome: esto está bien porque yo lo pienso, porque yo lo digo y porque yo sé que Dios dice que sí. Eso no tiene sentido. Si creemos en un Dios, debemos creer en el manual de salvación que se llama Biblia. Por lo tanto, amoldarnos a Él para simplemente ser agradables para Él, como lo dice la palabra. ¿Por qué no somos agradables? ¿Por qué te cuesta ser agradable? Yo te puedo decir con toda claridad: porque el sistema, la cultura, las generaciones que vienen influenciando en esta vida, simplemente son culturas enfrentadas a la palabra de Dios, enfrentadas al mensaje de verdad, al mensaje de salvación. De una u otra manera, todas las culturas chocan con la Biblia. El liberalismo, el abuso, las religiones, las mentiras, el egoísmo, el sentimiento, ¿cómo se llama? Yo en Venezuela le decía mucho a las personas que el pensar y mirar a las personas como si fueran menos, cuando Jesús claramente nos dijo: si quieres ser el primero, tienes que ser el último. Entonces, todas estas son cosas que se vienen olvidando e ignorando, ¿me entiendes? Por eso es que todo o nada, todo está conectado, señores. Todo está conectado de una forma que cuando tú comienzas a poner pieza por pieza, puedes comenzar a ubicarlas y darte de cuenta que en África, que en Haití, que en los muchos, no todos, tal vez no todos, muchos de los países que están como están, es porque simplemente son idólatras, porque reina la brujería, la hechicería, porque reina la maldad, la perversión, la fornicación, donde reina el pecado. Ahí está Venezuela, mi país. Idólatras con el que era el antiguo presidente, idólatras con el que es el presente presidente.
un egoísmo entre sí mismo, entre país, entre nación, una mentira. El que no trampa, el que no busca, el que no gana el 100% de las cosas, no está feliz. Cuando la palabra dice, anda contento con lo que tienes, sin estar buscando lo que no se le ha perdido. Pero eso no es hasta con el tiempo que uno lo aprende. Yo lo aprendí a punta de golpe. Y aún así hay muchos que golpe y no aprenden. Entonces es allí donde debemos de decir todo o nada, y todo simplemente es todo, de la Génesis al Apocalipsis. Todo, ¿me entiendes? ¿Para qué? La Biblia claramente nos lo dice, ¿verdad? Yo lo estuve anotando. Y dice una de Pedro capítulo 3 versos 10. En el libro 1 de Pedro capítulo 3 versos 10. Y el que quiera ver días buenos, reprenda su lengua, aléjela del chisme y de la mentira. Así lo dice la palabra, no te lo invento. 1 de Pedro capítulo 3 versos 10. Y el que quiera ver días buenos en su vida, aleje el chisme, la mentira de su lengua. Es tremendo cómo la palabra nos habla claramente. Entonces, Romanos capítulo 10 versos 13. Porque todo aquel que invoque mi nombre será salvo. Porque todo aquel que invoque mi nombre será salvo. Es tan sencillo como eso, señores. Esa es la diferencia de la palabra de Dios. Esa es la diferencia que marca la Biblia. ¿Me entiendes? Por eso es que yo acepto esta palabra, porque ninguna otra secta, ningún otro grupo, ningún otro hombre en los casi 6.000 años de historia que tiene la humanidad vino a esta tierra y dijo: yo soy la luz, el camino y la vida. Ninguno vino y pagó por mis pecados. Ninguno vino y dijo: yo te limpio, y si tus pecados son negros como el carbón, pasan a ser blancos como la nieve. Entonces por eso debemos de llamar, invocar a nuestro Señor, pero no solamente en los momentos de necesidad, sino a diario, alimentarnos, buscarlo, buscar de su presencia, siempre, ¿verdad? Y esto es algo que, para cerrar, como quien dice, la ñapa. Mateo 16:24. Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Es muy diferente, ¿verdad?, a decir yo creo en Dios y ya. No. Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. No es que yo estoy aquí con Dios, no. Sígame. Busca, renuévate, restáurate, mejórate. Siempre ese es el llamado. Más, por eso yo me lo digo a mí mismo, nunca es suficiente. Never is enough. Never is enough. Never. Entonces ese es el llamado, señores, todo o nada. Y la mejor noticia se lo dice un pecador de primera, el que se engañó por muchos años, el que se engañó, el que le faltó a Dios, el que le mintió 1001 veces, se mintió a sí mismo, se los dice. Sí hay una vida diferente, sí se puede vivir mediante la palabra de Dios. Por muy fuerte que parezca, por muy difícil que parezca de cumplir, de seguir, sí se puede. Sí se puede porque tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque no cae una hoja del árbol sin que el Dios Padre Todopoderoso lo permita. Y porque para nosotros que vivimos en Cristo y morimos en Cristo, el morir es ganancia. La palabra de Dios es poder. Solamente hay que activarla, señores. Hay que activarla. Señor Jesucristo, en este momento te pido, por favor, toca corazones, Señor. Toca corazones, Señor, y permite que los hermanos en la fe que aún no te conozcan, que aún no te conocen, Señor, te conozcan en este momento. Que acepten tu mensaje, Señor, que acepten tu palabra, que acepten tu amor y tus abrazos, señores. Señor, para llevarlos, para irnos a la cruz, Señor. Porque si en el mundo terrenal nada viene de gratis y todo tiene un precio, nuestro precio a pagar es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ya que no podemos pagarlo de la manera que Él lo hizo por nosotros,
al menos debemos aceptarlo y decirle: Señor Jesucristo, acepto que en la cruz del Calvario tú moriste por mí, que pagaste por mis pecados. Por eso en este momento, Señor Jesucristo, yo te pido que entres a mi vida, que entres a mi corazón, Señor, que tomes el control de mi vida, porque ya no quiero seguir engañándome, porque ya me cansé de estar mintiéndole al mundo entero, pero sin poder mentirme a mí mismo. Señor Jesucristo, te pido que me limpies, por favor, de toda impureza, de toda inmundicia, que me permita ser una nueva criatura, Señor, y vivir en el gozo de tu salvación. Y permíteme comenzar a disfrutar, a sentir, a vivir cada una de tus promesas, grandes, hermosas y poderosas que tú tienes para mí, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido, Padre, entra en mi vida y en mi corazón, restáurame, porque te acepto como mi único Señor y Salvador, Señor Jesucristo. Señores, la palabra dice que cualquier oración, corta o larga, sencilla, fuerte, profunda, simple, que se haga, el único requisito es que la hagamos de nuestro corazón y le digamos: Señor, entra en mi vida, toma el control, toma la rienda de este desastre de vida que tengo, de esta perdición, de esta locura, de estas cosas de pecado que tengo, porque tú en tu palabra me dices que los pecados que son negros pasan a ser blancos como la nieve. Isaías 1:17, creo que es ese verso. Si nuestros pecados son negros como el carbón, blancos como la nieve pasan a ser. Ese es el miedo de muchos y les invito: una vida nueva si es posible, algo diferente si existe. Solamente que, 2 Corintios 4:4, Satanás tiene el control en este momento y quiere que te sientas conforme y te sigas engañando y permanezcas engañado, para que llegue el día del juicio y simplemente llegues con un resumen de cómo viviste tu vida según a una ideología o a una filosofía humanística, algo que está muy separado y es muy distinto a lo que este libro, la Biblia, la palabra de Dios, nos indica y nos invita a hacer. Nos invita porque el libre albedrío no nos obliga. Así que recordemos que todo nos es permitido, mas no todo nos conviene, señores. Saludos, que el Señor esté contigo.